mi querido Luis Ochoa Bilbao, internacionalista y director de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho de la UAP. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto. Me dijiste que Boris, es igual, que Vladimir Putin no está tan loco como aparenta. ¿Cuáles son las razones de este conflicto? A ver, la prensa en Estados Unidos y en Europa tratan de crear una imagen de un personaje que tiene poco control, que está empujando este conflicto al extremo o a los límites, que no tiene mesura. Y hemos visto en el fin de semana manifestaciones en Europa y en Estados Unidos que lo comparan con Hitler. No es tan simple la historia. Vladimir Putin está tomando una medida geopolítica. Y la medida geopolítica es muy sencilla: detener el avance de la OTAN hacia su territorio. Hacia, digamos, el este de Europa. Esto es algo que ya había anunciado y lo viene diciendo desde hace una década por lo menos, prácticamente desde el 2008, cuando en una cumbre en Bucarest, en Rumanía, los miembros de la OTAN dijeron que invitarían a Georgia, un país al sur de Rusia, y a Ucrania a incorporarse a la OTAN. Desde entonces Vladimir Putin ha dicho: esta es mi zona de influencia y no quiero que la OTAN se siga acercando. Pero la OTAN, igual que la Unión Europea, han hecho caso medianamente de esto, se han ido extendiendo, se han ido expandiendo. Rusia intervino en Georgia. ¿En dónde está interviniendo ya ahorita la OTAN? Por ejemplo, el armamento que tiene Ucrania, los entrenamientos militares de los últimos 6, 7, 8 años, logística, incluso información importante, prácticamente espionaje o información de seguridad, la ha estado compartiendo Europa y la OTAN con Ucrania desde hace 10 años. Entonces, Ucrania no es un miembro de la OTAN, ni es un miembro de la Unión Europea, pero la vinculación con la OTAN y con la Unión Europea es sumamente estrecha. Entonces la OTAN, Estados Unidos, ¿quieren utilizar a Ucrania como puente para invadir Rusia? No hay ninguna intención de invadir Rusia. Lo único que quiere la OTAN es crear un gran frente a lo largo de la frontera rusa con países aliados de la OTAN. ¿Cercar a Rusia? Cercar, eso sí. Y Rusia no quiere dejarse cercar. Hay un país muy importante, grande, que es Bielorrusia, que forma parte de la órbita del poderío ruso. Lukashenko es un primer ministro prácticamente considerado dictador en Europa, que sigue los dictados de Vladimir Putin. Lo mismo ocurrió en Ucrania, sin embargo, a través de una especie de movimiento político interno. Lo que ha ocurrido en Ucrania es que hemos tenido presidentes de corte pro-europeo, y esos presidentes son los que han tratado de acercar a Ucrania a la Unión Europea, alejarla de Rusia. Eso no es tan sencillo. Vladimir Putin venía anunciando desde hace tiempo lo que comentaba, que quería poner un alto a la extensión de la OTAN hacia sus fronteras, y estamos viendo ahora que él no estaba jugando. Tomó una medida, Roberto, sumamente arriesgada. ¿Por qué? Porque no habíamos tenido una invasión así desde que los alemanes invadieron Europa a partir de 1979, en Europa. Hagamos memoria. ¿Qué país recuerdas tú en los últimos 40 años que haya invadido a otro? Irak, cuando invadió a Kuwait en 1990, en la década de los 90. Esa es la última invasión formal de un país a otro, de un país vecino a otro. Antes habíamos tenido en el 39 la invasión de Alemania a Polonia, y con eso comenzó la expansión alemana, nazi, primero a Polonia y luego a Luxemburgo, a Bélgica, a Francia, a Holanda. Antes habían invadido Noruega los alemanes, antes habían entrado a Dinamarca. Ese es el escenario desde la Segunda Guerra Mundial, claro. Un país vecino no invadía a otro en Europa. No. Recordarán que en la década de los 90 tuvimos el conflicto en los Balcanes, en la ex Yugoslavia, cuando se desmembró. Ese fue un conflicto interno, ese fue el desmembramiento de un país que se dividió en varios países que ahora componen esa península balcánica: Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro.
Eso es otro fenómeno, es el de la desintegración de un país. Aquí lo que tenemos es la invasión por parte de una potencia militar y nuclear en contra de un país vecino como Ucrania. La otra invasión que tuvimos en este siglo, o las dos invasiones que hemos tenido en este siglo, las ha perpetrado Estados Unidos. Primero en Afganistán en 2001 y luego contra Irak en 2003. Saco esto a colación, Roberto, porque no es novedad que en el siglo XXI un país haya invadido a otro. Y recordemos que Estados Unidos pasó por encima de las Naciones Unidas y legítimamente construyó un argumento diciendo que había armas de destrucción masivas en Irak e invadió Irak. Y nunca las encontraron. Nunca las encontraron. Y Estados Unidos sigue en Irak. Se fue el año pasado de Afganistán, pero sigue en Irak. Estados Unidos ha invadido dos países, hoy tenemos a Rusia invadiendo internacionalista a Ucrania. director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP. Entonces podemos decir que fue una provocación tanto de Ucrania como de la OTAN contra Rusia. Desde el punto de vista de Vladimir Putin y de buena parte de la inteligencia militar rusa, sí, fue una provocación. Estados Unidos y Europa y los ucranianos dirán, queremos decidir nosotros. Queremos pertenecer a la OTAN. Ucrania quiere pertenecer a la OTAN y a la Unión Europea, y Estados Unidos y la Unión Europea les da la bienvenida. Pero definitivamente para los rusos, hablo de la inteligencia militar y de Putin, se trata de una provocación. Es algo muy parecido, porque esto lo habrá escuchado la gente en los medios, es algo muy parecido a la crisis de los misiles de 1962 en Cuba. La Unión Soviética quería poner bases militares y misiles en Cuba apuntando hacia Estados Unidos. Estados Unidos en un bloqueo naval no lo permitió. ¿Por qué? Porque Estados Unidos consideró una provocación. No me vas a poner misiles en mi frontera. A 200 kilómetros míos. Exacto. Eso es lo que está haciendo ahora Rusia. Que de por sí, Rusia tiene ya 3 países miembros de la OTAN, como Letonia, Estonia y Lituania, que son vecinos. Y Polonia misma es un país cercano a Rusia, y Turquía, que tiene fronteras también con Rusia a través del Mar Negro, tiene presencia militar de la OTAN. Pero no iba a permitir Rusia Entonces, que Ucrania... la presencia de la OTAN implicaba presencia militar ahí en Por supuesto, Ucrania. porque además hay dentro de los estatutos y del gran marco normativo de la OTAN, se señala que si un país miembro de la OTAN es atacado por algún enemigo, toda la OTAN respondería. Ucrania no es miembro de la OTAN, Por eso no puede responder. por eso no responde. Si fuera Polonia, estaríamos en una situación totalmente distinta. Si fuera Rumania, sería totalmente distinta. Si fuera Estonia, un país pequeñito, poblacional y territorialmente, sería una situación distinta. Pero Ucrania no es miembro de la OTAN. ¿Qué está ocurriendo con Ucrania? Que se está quedando sola. Ucrania es la moneda de cambio, desgraciadamente, en este conflicto geopolítico, y por supuesto los 40 millones de ucranianos son los que están sufriendo la guerra en carne propia. ¿Por qué el presidente de Ucrania lo permitió? El presidente ucraniano no lo permitió, simplemente no tiene capacidad O sea, para ¿por qué no se provocar. alejó de la OTAN o por qué no de alguna forma dijo, a ver, no? Porque Ucrania es un país sumamente complejo, debido a que hay una alta población de descendientes rusos, sobre todo en la zona este de Ucrania, que es la que colinda fronterizamente con Rusia. Si haces una encuesta, si haces algún tipo de sondeo, probablemente el 65-70% de la población ucraniana se siente atraída por la Unión Europea, por la OTAN, pero hay un 30% que se considera mucho más cercana, incluso familiar, histórica, cultural, educativamente con Rusia. Si nosotros en México hiciéramos un sondeo, tendríamos también muchísima información al respecto. Habría gente que diría, me siento cercana a Estados Unidos, me siento cercana a México, no me siento tan distante de Estados Unidos, me siento distante de México. Independientemente de las opiniones públicas, hay un importante sector económico, comercial y político ucraniano que quería acercarse a la Unión Europea. Y en ese sentido, el presidente ucraniano respondía a esos intereses.
respondía a los intereses de una élite y de un número importante de ciudadanos que quieren el acercamiento con la Unión Europea. En otras palabras, está haciendo lo que la mayoría de su población quería. Luis, me dijiste por teléfono ayer que la presencia de la OTAN en Ucrania es tanto como permitir que Rusia fincara bases navales en México. O en Canadá. O en Canadá, que Estados Unidos inmediatamente diría. Eso lo impediría, no estaría de acuerdo. Por supuesto. Es lo mismo. Sí. Mira, Ucrania tiene un profundo significado cultural e histórico para Rusia. De hecho, buena parte del gran imperio ruso comenzó a gestarse desde Ucrania. Obviamente estamos hablando de épocas recientes, 500, 600, 700 años en Europa, pero hubo un momento en la Edad Media Europea, en el año 900, en que la gran potencia del centro de Europa era lo que hoy corresponde a Polonia y Ucrania, que estaban bajo el dominio de Cracovia, que era una gran potencia militar, y Moscú existía como una villa pequeña. Saldría a resurgir el imperio ruso después del final de la Edad Media en esa zona de Europa. Los rusos visualizan a Ucrania como parte de una zona de influencia, pero además sociocultural. Como suya. No necesariamente como suya, aunque hay ese antecedente por la Unión Soviética, pero sí considera Putin que los ucranianos traicionaron a Rusia al tratar de irse a resguardar en el manto de la OTAN y de la Unión Europea. Y a lo mejor los ucranianos lo que quieren es pertenecer a la OTAN precisamente para que nos defiendan, ¿no? Totalmente. Precisamente eso fue lo que ocurrió ayer en el Parlamento Europeo, cuando el presidente ucraniano hizo una alocución diciendo que quería entrar a la Unión Europea y que lo tenían que defender porque Ucrania desde hace prácticamente 30 años empezó a deshacerse paulatinamente del arsenal nuclear que tenía y que había heredado de la Unión Soviética. Ahí están algunas plantas nucleares como la de Chernobyl, justo poco después de la frontera con Bielorrusia y en camino hacia Kiev. Esa es una planta nuclear, pero tenía arsenal nuclear Ucrania y lo cedió, se deshizo de él a cambio de que la Unión Europea y la OTAN lo respaldaran y le dijeran a Ucrania desde hace 30 años que vamos a proteger ante un conflicto de este... Pero entonces fue una agachada de la OTAN Lo que pasa es que es Rusia quien amenaza a Ucrania, no es otro país vecino. Si fuera Bielorrusia quien amenazara a Ucrania, probablemente tendríamos otro tipo de reacción, pero es Rusia, y Rusia es una potencia nuclear. Es muy difícil que la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos entren a un conflicto contra Rusia por Ucrania. Me comentaste también que de alguna forma Vladimir Putin se está aprovechando de la debilidad de Biden, que cada encuesta sale más reprobado, ¿no? O sea, los gringos no lo quieren, parece que lo quieren menos que a Trump, ¿no? Que es, en estos momentos sí. Y que Vladimir Putin dijo, es en este momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, porque la capacidad de respuesta de Estados Unidos unificada no es tan fuerte. Entonces, como estratega, Vladimir Putin observa lo siguiente. Por un lado, Estados Unidos tiene problemas internos muy preocupantes. Tienes un ala republicana extremista que quiere empezar a cancelar el voto en muchas partes de Estados Unidos porque saben que las minorías y los migrantes que pueden votar en Estados Unidos van a votar por los demócratas. Pero los republicanos saben que en un juego democrático inclusivo pierden. Por lo tanto, lo quieren evitar. Esto al mismo tiempo ha generado conflictos cada vez más radicales entre demócratas y republicanos. La visión de Vladimir Putin es la siguiente: difícilmente van a coincidir por el Pacto Verde que volvió a firmar o que volvió a retomar Biden y sobre el cual se había declarado en contra Trump. Trump dijo, tenemos que regresar en sus 4 años de gobierno a producir petróleo, gas, extraerlo, venderlo, etc. Biden quiere cambiar energías renovables y ese es un proyecto de mediano y largo plazo. Eso también rompe las sinergias entre republicanos y demócratas. Ante ese escenario
de diferencias políticas y económicas muy fuertes en Estados Unidos, invadir Ucrania implica invadir un país que no va a contar con el respaldo de Estados Unidos unificado. Y también hay otro elemento que recordarás que platicábamos, Roberto, tiene que ver la dependencia de Europa respecto al petróleo y al gas rusos. Alemania consume todo el gas prácticamente de Rusia. Por lo tanto, Rusia no nada más tiene a un enemigo debilitado como Estados Unidos, que además en el ámbito de la academia se ha señalado que tampoco tiene voluntad de Estados Unidos de ser líder del planeta. Ante ese enemigo debilitado que es Estados Unidos, tienes a una Europa que depende de ti. En términos energéticos, entonces, claro, que puedes atacar a Ucrania. Ahora bien, mi querido Luis, no le saldrá, no Biden crecerá en cuanto a su popularidad. Esta es una situación que se ha analizado precisamente en la prensa, sobre todo europea, ¿no? En la prensa europea se ha analizado que en el caso de Estados Unidos, este conflicto pudiera ayudarle a Biden a retomar un poco de liderazgo, empuje y presencia. No nos vayamos más lejos. Hoy, martes, da su discurso ante el Congreso Biden, que se conoce en Estados Unidos como the State of the Union. Es decir, da un discurso ante senadores y congresistas de los Estados Unidos, de las dos cámaras, donde les dice cuál es el estado de la Unión respecto al último año. Es un informe es prácticamente el informe presidencial. Eso es hoy, a las 7 de la noche, hora de México. Por lo tanto, puede ser el momento en que retome un papel de liderazgo Biden. Eso es lo que dicen los analistas europeos. También se preguntan qué rol va a jugar China, porque China está viendo a la distancia lo que está ocurriendo. Hay un acuerdo de apenas unas semanas atrás de asistencia y apoyo y de cooperación entre China y Rusia, que se firmó con motivo o previo a los Juegos Olímpicos de Invierno entre estos dos países, digamos que en un marco de entendimiento de que se van a apoyar mutuamente. Pero China está viendo a la distancia lo que está ocurriendo porque las sanciones económicas contra Rusia afectan la economía global, que por cierto es una economía manejada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa. Es una economía dolarizada, es una economía en donde las reglas del juego las han impuesto europeos y norteamericanos o el gran bloque anglosajón, porque podemos incluir Australia, Nueva Zelanda y Canadá. Entonces, Biden sí puede retomar liderazgo. China también podría entrar. Podríamos decir que es una guerra que conviene a Biden y a Vladimir Putin. No le conviene a Biden. No le conviene tener esta situación que, tratando de recuperar la economía planetaria después de 2 años de COVID, también va a afectar el flujo de inversiones, de circulación de recursos y de recursos energéticos, porque castigar la economía rusa implica castigar una buena parte de la economía mundial. O sea que claro que hay un impacto, y China por eso está viendo con preocupación lo que está ocurriendo en Rusia, porque tarde o temprano ese impacto económico le va a tocar a su puerta a los chinos. Entonces no es a Biden a quien le conviene, es fundamentalmente a Vladimir Putin, y por eso tomó el riesgo de aventurarse en contra de Ucrania. Y me comentaste también que, bueno, que Estados Unidos ha invadido lo que ha querido, ¿no? Vietnam, Corea, Afganistán, Irak, todo lo que ha querido, ¿no? Y que China quiere invadir Taiwán. Quiere decir que hay una hipocresía de esos dos países, ¿no? Lo que ocurre es que China ve a Taiwán como parte de su zona de influencia, de hecho la considera parte de la gran civilización china, y lo que hay en Taiwán es un gobierno proclive a Occidente. Un gobierno proclive a Occidente en tu frontera no es algo que te guste. Entonces, China ha tenido pretensiones sobre Taiwán, como las ha tenido sobre Hong Kong, respecto al cual hay un pacto con Gran Bretaña
de que Hong Kong forma parte de China, pero no. Es una especie de acuerdo muy extraño en que consiste en respetar las instituciones de Hong Kong que comercian y negocian con el mundo, pero políticamente China quiere meter mano en Hong Kong, y es algo que ha generado conflictos en Hong Kong desde hace ya algunos años, que incluso los veíamos nosotros por la televisión. En otras palabras, lo que más o menos tus preguntas están intuyendo es que se está creando un orden tripolar global. Estados Unidos con una zona de influencia, Rusia con su propia zona de influencia y China con la suya. Faltaría un país, quizás India, pudiera en algún momento imaginarse a sí misma como parte de este orden tetrapolar. Ahora estaríamos construyendo un orden tripolar, y la construcción de un nuevo orden internacional trae consigo muchas víctimas y muchas tensiones, ¿no? muchas tensiones y muchos riesgos. ¿Qué prevés que pase? Es decir, ¿cuánto durará esto? Porque se supone que hay pláticas de paz. Con la información que tenemos, lo que podemos decir es lo siguiente. Se habla de un convoy de cerca de 40 millas de largo, de camiones cisterna, de camiones militares, de camiones que transportan misiles, de camiones que transportan tropas rusas en Ucrania. Hoy Ucrania es un país totalmente ocupado por los rusos. Se prevé que entre hoy, mañana y pasado mañana las batallas por el control de Kiev se intensifiquen. Están bombardeando ciudades. Lo que vimos hace una semana fue una incursión relativamente tímida por parte de Rusia. Ahora ya no es tímida. No ha habido grandes bombardeos a partir de aviones que destruyan las ciudades, pero lo que estamos previendo es que próximamente Ucrania o el gobierno ucraniano y el ejército ucraniano no puedan resistir. Es obvio que no van a poder resistir. ¿Va a capitular? No sabemos si vayan a capitular o no. No quiere capitular el gobierno ucraniano. Está haciendo llamados desesperados de ayuda por parte de Europa. Europa no va a entrar con el ejército a defender a Ucrania. Eso es algo que yo considero que no va a ocurrir. Y el escenario en estos días, de aquí al lunes, es el más negativo para Ucrania. ¿Qué puede ocurrir? Que una vez teniendo control del territorio por parte de los rusos, se pueda convocar algún tipo de negociación o algún tipo de plática o algún tipo de diálogo. Esa es mi impresión hoy, que lo que está tratando de hacer Rusia es dar un golpe sobre la mesa, indicarle a Occidente y a Europa no estoy pintado, que Ucrania no es una broma, y van a entrar, porque también Vladimir Putin espera algún tipo de victoria. No se van a retirar los rusos de Ucrania, porque eso sería un golpe durísimo para el prestigio de Putin y para su capacidad de venderse como un gran estratega. El riesgo es que el gobierno ucraniano caiga, el país esté bajo control ruso, y entonces Vladimir Putin dirá: ahora sí nos sentamos a las mesas de negociación, pero en mis condiciones, o bajo mis condiciones, siempre y cuando no haya la intervención de algún otro país. Pudiera ser Israel, pudiera ser China, para que hubiera pláticas y negociaciones y que la escalada de violencia disminuya. Hoy eso no parece posible, pero es una salida. Ahora, ¿Rusia se puede anexar Ucrania otra vez? Ya se anexó Crimea. Yo creo que Rusia no quiere anexarse a Ucrania, sino poner un gobierno afín a Rusia. Ahora, que eso lo logre Rusia tampoco es tan sencillo. Si Estados Unidos no pudo poner un gobierno afín en Afganistán, no pudo mantener un gobierno afín en Irak, y tenemos, tanto en Afganistán como en Irak, dos fracasos de Estados Unidos, la posibilidad de que Rusia fracase poniendo un gobierno títere en Ucrania es grande. Pero ese gobierno serviría por algunos años, ¿no? Suponiendo que no haya insurgencia en Ucrania, país de 40 millones de personas, en contra de ese gobierno títere. ¿Ves algún personaje que pueda, que digas puede ser títere? Realmente no ubicaría en el escenario político ningún personaje. Ahora bien, militarmente Ucrania la tiene perdida, ¿no? Sí. A ver. Estoy diciendo sí,
como cualquier persona del público escucharía lo mismo en cualquier cadena de noticias. O sea, no hay muchas esperanzas. Realmente los estadounidenses, los especialistas en inteligencia de Estados Unidos están esperando que caiga Ucrania. ¿Cuándo podría caer el gobierno? Como te digo, en estos días, con ¿Este la fin de semana? con la batalla que se está intensificando en Kiev, podría ser en estos días. Siempre y cuando no haya problemas logísticos por parte de los rusos, siempre y cuando haya una ofensiva exitosa, siempre y cuando se rindan los ucranianos que están defendiendo la capital, Que no están mostrando ganas de rendirse. no, es que es lo que comento. No están mostrando. Si no están mostrando ganas de rendirse ahora, pensar en un gobierno títere en Ucrania es muy complicado. Y vuelvo al ejemplo de Afganistán y de Irak. Cuando intervinieron las tropas estadounidenses ahí y cuando trataron de crear gobiernos afines a Estados Unidos y a Occidente, las consecuencias fueron muchísimos años de conflicto. He escuchado a un par de especialistas militares en Estados Unidos decir que este puede ser un conflicto de más de 10 años. Porque una cosa es entrar a Ucrania, una cosa es derrocar el gobierno actual y otra cosa es mantener El control de Ucrania. el control de Ucrania. Y los rusos lo van a tener difícil. Es claro que la OTAN va a tener que retirarse. Es que la OTAN no está ahí, no está en Ucrania, Pero que no va va- a actuar. Sin embargo, está actuando indirectamente vendiéndole armas a Pero, Ucrania, pero o digamos, dándole o sea, armas. es claro que con esta guerra, Ucrania no va a ser parte de la Unión Europea, cuando menos en los próximos 100 Pero le acaba de pedir ayer el presidente ucraniano a la Unión Europea que lo acepte como miembro de la Unión Europea, porque él supone que esa es una acción desesperada para que la Unión Europea Lo entre a defienda. su rescate, cosa Que no va a que en pasar. el cálculo británico, francés, alemán y norteamericano no va a pasar. Es lo que yo imagino. Entonces eso ya. Ahora, hay una. Todo el mundo. ¿Qué tan culpable es Rusia? Porque bueno, ya los quitaron del Mundial, ya les quitaron. Hay digamos, revancha de Occidente desde el punto de vista Sí. deportivo, económico. ¿Qué tan culpable es Rusia? ¿O hay cierta hipocresía de Mira, Occidente? finalmente el país que invadió a Ucrania es Rusia. Entonces, más que en términos de culpabilidad, diríamos que hay una responsabilidad rusa por invadir Ucrania, como hay una responsabilidad de la OTAN y de Estados Unidos por provocar a Rusia. En un símil, cuando hay un pleito de pareja, escuchar a una parte y escuchar a la otra te lleva a la conclusión de que, Que los no dos son hay, culpables. de que hay algo ahí, exacto, y de que ambas partes pudieron haber actuado equivocadamente. En el caso ruso y en el caso de la OTAN, eso es lo que nosotros estamos viendo. Hay un exceso por parte de la OTAN de tratar de involucrar a Ucrania a como diera lugar en la Unión Europea también, y hay un exceso de Rusia por la invasión que estamos viendo. Ya hay sanciones deportivas, sanciones económicas? ¿Qué tan efectivas son para que Rusia, digamos, que recule? Voy a responderte con un escenario que ha planteado o que se ha planteado en España. En la prensa española se sugiere que el hecho de aislar a Rusia del sistema financiero internacional dolarizado, lejos de afectar a Rusia, la va a beneficiar porque se está separando de este modelo económico manejado por Londres y Washington. Eso es lo que están planteando. Creo que es muy exagerado. Tarde o temprano, China y Rusia querrán volver a ese sistema financiero internacional en el cual han sabido jugar, porque tarde o temprano Rusia va a querer volverle a vender el petróleo y el gas a Europa y que se lo compre como habitualmente lo hace, etc. Creo que la afectación es también para el ciudadano común, como en Rusia está haciendo largas colas para poder tener acceso a su dinero. ¿Por qué? Porque los bancos no pueden funcionar, porque hay un aislamiento en contra de Rusia. Hasta ahí es a donde yo creo que van a llegar las sanciones. Por ejemplo, si Rusia le da gas y petróleo a Europa, Europa se va a quedar sin gas y petróleo, ¿no? O lo van a obtener de México, o de dónde. Pero para poder sustituirlo, tienen que pasar varios meses y años, porque no es lo mismo que tú como Europa recibas el gas y el petróleo, y el gas, por ejemplo, a través de un gasoducto que cruza Ucrania, por cierto, o a través de un gasoducto que cruza el Mar del Norte y que llega a Alemania,
a que lo tengas que recibir mediante la importación a través de buques cisterna, fundamentalmente. No es lo mismo. O sea, es como cerrar una llave de paso de agua para estar pidiendo pipas. Lo mismo que ocurriría en Europa. Es muy complicado cerrar la llave de paso de gas y de petróleo para estar pidiendo pipas y que te abastezcan. Por eso, creo, y quizás eso es lo que deseo, hay demasiadas condiciones y perspectivas que podrían favorecer a que tanto Rusia, la OTAN y Estados Unidos busquen que este conflicto disminuya. Y es con lo que empezamos esta charla. Vladimir Putin está apostando a eso. Ya di un manotazo, ya se dieron cuenta de lo que soy capaz, vamos a negociar en otras condiciones. El destino de Ucrania, desgraciadamente, ya no está en sus manos hoy, porque es un país invadido por el norte, por el sur y por el este. Ucrania está entrando a una etapa de la historia totalmente distinta y ellos serán los que van a pagar las consecuencias de este reordenamiento geopolítico. México. A ver, se supone que se va a encarecer el combustible. Y los alimentos. Claro, porque se encarece el combustible, se encarece la transportación de alimentos, se encarecen todos los servicios a nivel internacional que se dan y esto va a impactar a México tarde o temprano. Por cierto, somos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y nuestras participaciones en el Consejo de Seguridad son fundamentalmente llamados a la paz, porque como país débil que somos, sin un ejército poderoso y sin intereses bélicos en el mundo, pues no nos queda otra más que apelar a la paz. Por lo tanto, va a ser casi de adorno la participación de México en el Consejo de Seguridad, pero ahí estamos. Ahora, ¿México le perjudica o de alguna forma el petróleo puede subir de precio? Si el petróleo sube de precio, las reservas de México aumentan, pero al mismo tiempo, para el ciudadano común y corriente, el precio de la gasolina y del combustible en general aumenta. Cuando aumenta el precio del combustible, al mismo tiempo tenemos un aumento de precios en todos lados. No hay forma de que en esta economía tan interdependiente a escala planetaria un fenómeno como este no nos afecte, fundamentalmente en lo económico. ¿Cuándo se empezará a ver ¿Cuándo empezaremos a sentir afectación en los ciudadanos de México? En los próximos días y meses, porque obviamente los precios de los energéticos van a subir y casi en automático harán que todo suba. Y pues esto es algo que ya se está viendo en Europa y nosotros ya lo vamos a estar experimentando de manera muy paulatina o muy pequeña y nos daremos cuenta en 6 meses lo que esta crisis implicó. En 6 meses, aunque la guerra llegara a terminar el domingo. Exacto. Sí, porque el impacto económico va a ser de larga duración. Pensemos que los rusos controlan Kiev, o medio controlan Kiev, porque tampoco es tan sencillo que la controlen totalmente. En 1 o 2 semanas, el impacto económico de la guerra se va a dejar sentir por varios meses. El impacto de este reordenamiento geopolítico por muchos años, probablemente décadas. Pensemos en esto, hace 100 años, en 1922, el mundo se estaba reponiendo de la Primera Guerra Mundial. 100 años después, el mundo es testigo nuevamente de una guerra en el corazón del mundo. ¿Dónde empezó la Primera Guerra Mundial? En los Balcanes, en Sarajevo, con un asesinato. Nadie esperaba que eso se fuera a extender. No digo que esto vaya a ser igual, sin embargo, las repercusiones son muy altas. Sí, finalmente, en una guerra y en un conflicto, el riesgo de que se pierda el control de los acontecimientos y que involucra más actores es más alto. Definitivamente, hace un mes había menos riesgos de una gran guerra en Europa. Un mes después, hoy, ese riesgo es mucho más alto. ¿Qué tan legítimo o lógico es comparar a Putin con Hitler? Yo creo que es una exageración, porque los medios y la gente suelen hacer eso y quisieron comparar a Saddam Hussein con Hitler o
a cada rato tratan de buscar algún tipo de símil, o en su momento, hace ya un par de siglos, a todo el que tuviera pretensiones expansionistas lo comparaban con Napoleón. A mi modo de ver, es una exageración, porque Adolf Hitler sí tenía la intención, primero, de vengarse de Europa por la derrota de la Primera Guerra Mundial y de construir un imperio que controlara el mundo. ¿Cómo iba a construir ese imperio Hitler? Controlando a las potencias imperiales europeas, a Inglaterra y a Francia. Y esa era su intención. No es esa la intención de Vladimir Putin. Consideramos que la intención de Vladimir Putin es poner un alto al expansionismo de la OTAN. Y lo está haciendo con esta guerra en Ucrania, que, insisto, pagan el precio los ucranianos por ello. Si renunciara el presidente de Ucrania, ¿se acabaría o bajaría el tamaño de la bronca? Es probable, pero eso sería claudicar. Es una posibilidad, que quizá se hablara negociadamente de su salida, o de un gobierno en el exilio, o de su presencia en algún otro país, lo cual Rusia tomaría como una especie de afrenta, que alguien le diera cobijo, ¿no? Y eso también representa un riesgo. Sin embargo, es una salida un poco más accesible a imaginar que los rusos lo apresaran o lo mataran en los combates, porque el presidente ucraniano está en estos momentos inquieto y continuamente hace uso de las redes sociales para filmarse y fotografiarse en espacios de Kiev diciendo: estamos aquí resistiendo y defendiéndonos. Es una pregunta interesante. ¿Qué pasaría si los rusos matan al presidente ucraniano? ¿Qué pasaría? ¿Se acabaría? ¿Bajaría? ¿O se echaría el mundo encima? Bueno, ya tienen al mundo encima. Matar al presidente ruso implicaría radicalizar el conflicto. No creo que eso es lo que quiera Rusia. Matar al presidente ucraniano. No creo que lo quiera Rusia. Ahora, ¿no hay posibilidades de que llegue alguna ayuda subrepticia de Estados Unidos en armas? Por supuesto, están empezando a meter armas por diferentes vías, pero cualquier vía puede ser considerada como una afrenta para Rusia. Es decir, los países limítrofes de Ucrania son Polonia, Hungría, Rumania. Si por ahí entraran armas, ya es la OTAN. Rusia son la OTAN. Rusia podría decir que están pasándole armas a Ucrania, algo que saben que va a ocurrir. Por eso creo que la intención de Vladimir Putin es es quebrar la resistencia ucraniana y cuanto antes tratar de sentarse en una mesa de diálogo con Ucrania y con otras potencias y de decir: entramos a Ucrania, pero vamos a dialogar. Esa es la impresión. La escalada de violencia es cierto que pone en riesgo a Europa, pero también a Rusia. Rusia no quiere tener una guerra de largo plazo. Por eso insisto que la pretensión de Vladimir Putin es poner un alto al expansionismo de la OTAN. Ahora bien, dentro de Rusia, el ruso común apoyará esta invasión, ¿no? La mayoría de la población prefiere mantenerse al margen porque la capacidad que tiene el gobierno ruso de reprimir a la disidencia o a los opositores es muy fuerte. Tenemos ya varios miles de personas que han estado en las calles protestando y que ahora están en las cárceles. Esa capacidad que tiene el gobierno ruso de controlar la protesta y de disminuirla dentro de su territorio es algo que hace que la opinión pública occidental no cuente. Exacto, no cuentan, y la opinión pública occidental dice: son regímenes autoritarios, no va a caer Rusia desde adentro. Hay quienes creen que puede ocurrir. Es como pensar que va a caer China desde adentro. Es todavía lejano imaginar que eso pueda ocurrir. Biden, los gringos, ¿cómo verán a su presidente? Es decir, están diciendo: sí, ya ataca, defiende Ucrania, o más bien están diciendo como con Vietnam: no, espérate, es una bronca que no nos toca. En parte, Biden ya dijo que no va a poner soldados norteamericanos en territorio ucraniano para defender a Ucrania. Eso ya lo dijo. Por lo tanto, no van a actuar así. Nuevamente, el espacio aéreo no lo van a proteger, no van a derribar ningún avión, ninguna aeronave que circule por el espacio aéreo ucraniano.
es una apuesta muy arriesgada para Biden. Sin embargo, si hay algún tipo de actividad diplomática después de este control que suponemos va a tener Rusia en Ucrania, esa actividad diplomática puede servir para llevar votos a favor de Biden. De todas formas, creo que es una crisis que incluso los demócratas, si esta crisis no sale bien librada, les puede implicar una derrota electoral, al menos en estas elecciones intermedias que ya se avecinan para renovar el Congreso en este año. Son en este año, no, la tienen perdida. ¿Cuánto crees que dure la escalada militar? Tomando en cuenta que Ucrania no va a resistir. Digamos que la acción más fuerte tiene que durar menos un mes. Y luego la presencia rusa puede prolongarse por mucho más tiempo. Porque una cosa es entrar y controlar algunas ciudades y lugares claves, y otra cosa es evitar la insurgencia. Por eso creo que, de acuerdo a la información que nosotros recibimos de diferentes fuentes, la posibilidad de que caiga Ucrania en el corto plazo es muy alta. Lo que venga después dependerá de si Rusia trata de crear un control férreo del territorio o trata de provocar algún tipo de negociación o de diálogo para disminuir el conflicto. Esto se me ocurre otra pregunta. Oye, entonces a estas alturas, a lo mejor ya también la OTAN ya quiere que caiga el presidente ucraniano, ¿no? Para que, órale, ya que se vaya y nos ponemos a negociar. No creo que quieran que caiga. Yo lo que imagino que pretenden hacer es tratar de ayudarlo a huir del territorio cuando sea inminente la caída de Kiev. Para que ejerza un liderazgo moral afuera y como Charles de Gaulle. Exacto. Yo creo que en caso de que muera el presidente ucraniano, eso podría radicalizar. ¿Y qué pasaría si se radicaliza? ¿Que ya Occidente estaría más duro? No creo que Occidente entre a una guerra con Rusia por Ucrania. Eso es lo que no creo. Pues bueno, mi querido Luis, pues muchísimas gracias. A ver qué pasa. ¿En cuánto tiempo crees que pueda caer Ucrania? Los especialistas en materia de seguridad, europeos y norteamericanos, están pensando en un par de semanas. No hay comparación entre los efectivos militares rusos y la ¿Cuántos tiene Rusia y cuántos tiene Ucrania? En efectivos militares activos, Rusia tiene 900,000. Ucrania apenas llega a 200,000. Hay una enorme diferencia y es la misma proporción en lo que se refiere a aeronaves, a misiles balísticos, armas de combate, carros, tanques. Simplemente no hay proporción. Luis, finalmente, si Ucrania llegara a aguantar un mes, el presidente ucraniano llegara a aguantar un mes, ¿ganaría la guerra? Es decir, ¿obligaría a Rusia a recular? ¿O Rusia diría no, aunque me tarde toda? ¿Cómo le pasó en Afganistán? Lo que los analistas de inteligencia militar dicen es que mientras más se prolongue la resistencia ucraniana, más medidas radicales podría tomar Putin, porque lo que pretende es una victoria relativamente rápida. Prolongar esa invasión y darle oportunidad a los ucranianos de que tengan éxito puede a su vez provocar que haya reacciones más radicales por parte de Vladimir Putin. ¿Cuáles serían esas acciones radicales? Definitivamente bombardear las ciudades ucranianas y destruirlas, como destruyeron los alemanes Varsovia o como los aliados destruyeron Hamburgo en la Segunda Guerra Mundial. Es prácticamente bombardearla un día sí y otro también hasta que no quede piedra sobre piedra. Esa sería potencialmente una reacción radical de Vladimir Putin en caso de que la guerra no la gane rápidamente en tierra. ¿A exterminar a los ucranianos? No, eso no es posible, definitivamente. ¿Por qué? Porque son muchos millones. 40 millones de ucranianos no pueden desaparecer de la faz de la tierra tan fácilmente y Vladimir Putin sabe que no puede hacer eso y no lo quiere hacer. Otra diferencia importante con respecto a Hitler y esta comparación gratuita. Hitler sí quería eliminar a los judíos en Europa y sí estaba obsesionado con esa idea
y la trató de llevar a cabo. No la logró. Hay posibilidades, ¿tú ves posibilidades de que se utilicen armas nucleares? No, no creo que se utilicen armas nucleares. No lo creo. ¿Ni siquiera los rusos? No lo creo. Es muy difícil que los rusos usen armas nucleares contra Ucrania sin que haya una respuesta de Occidente. Y si eso ocurre, Vladimir Putin Ya pierde. sería la tercera guerra mundial, ¿no? Vladimir Putin pierde y todo el mundo pierde. Putin no está jugando a perder. Perfecto, Luis, muchísimas gracias. Correcto.